placer estar con ustedes compartiendo este apasionante mundo de la criminalística, de la policía judicial. Es algo muy apasionante para mí y espero que para ustedes también. Hoy venimos a compartir el tema que ustedes, y voy a dar la explicación, pues de todas maneras no sobra, cuando se llaman las pesquisas policial de campo. Yo necesariamente en Colombia tengo que hablar de cómo lo nombramos aquí en Colombia, que verdaderamente esa pesquisa es la inspección al lugar de los hechos supuestamente delictivos en búsqueda de unos posibles autores, precisamente también cuando buscamos elementos probatorios, porque ese es el objetivo principal. En el lugar de los hechos o en el lugar del suceso, como llaman en varios países, pues el objetivo es buscar esas evidencias. Así lo llamemos en varios países, como pesquisa policial de campo. Pero no importa, ahí lo vamos enrutando a nivel internacional. Entonces, precisamente, pues, está orientada a la protección, búsqueda, documentación, recolección y solicitud, análisis de las evidencias. Precisamente le estaba diciendo que tiene un fin poder determinar la ocurrencia de un delito y poder identificar o individualizar a los autores o partícipes del mismo. Hay una máxima del derecho que dice, dame las pruebas y tal el derecho. Es precisamente inclusive un lugar del suceso donde no encontremos ninguna evidencia. Eso también es un indicio para poder pensar qué pasó en ese lugar, cómo lo limpiaron. Esto es más o menos lo que vamos a tratar de una manera. Recuerden que tenemos solamente una horita. Es una masterclass. Es una masterclass que nos reenvía de todas maneras a otros cursos con nuestro instituto, a cursos como fotografía aplicada, topografía, investigación del homicidio, investigador de accidentes de tránsito, topografía y todos esos subtemas que debemos de conocer para poder aplicar una buena búsqueda en ese lugar de los hechos. Entonces, no puedo dar aparte en la normativa colombiana, son solamente dos articulitos, el marco teórico, pues que es lo que vamos a tratar con ustedes. Vamos a hablar un poquitico de poder verificar el reporte de inicio o esa noticia criminal o esa información previa que nos llega antes de nosotros abordar un lugar de los hechos. Vamos de pronto a hablar un poquitico de lo que es el primer responsable, cuáles son sus funciones, quiénes son los primeros responsables, al menos en Colombia, esa obligatoriedad que tienen de proteger y custodiar el lugar de los hechos o el lugar del suceso. Vamos a analizar y evaluar esa información disponible antes, durante y después. Vamos a analizar y observar ese lugar inicial del lugar de los hechos. Vamos a hablar un poquitico de los métodos de búsqueda para el hallazgo de esos indicios, cómo se señalizan, cómo se enumeran, cómo se fijan, cómo son las formas de recolección, embalaje, qué recomendaciones prácticas tenemos para esos elementos, si esa evidencia se va a guardar en la banca de evidencias o se va a mandar para análisis, y un poquitico de formatos o solicitudes. Estoy hablando rápido porque verdaderamente son muchos temas para una horita, pero ahí nos vamos yendo, muchachos. Ya Duri pues les comentó de mi texto. Vamos en la 8ª edición, en lo que tiene que ver siempre con el manejo del lugar de los hechos. El fundamento básico normativo, pues precisamente le está viendo que es muy importante porque es el soporte en el cual nosotros cuando vamos a ir a juicio tenemos que tener muy arraigado. Precisamente, pues si estamos trabajando para el Estado como yo, pues nosotros somos investigadores del Estado, pero también hay investigadores de la defensa. Por ahí vi un amigo mío, investigador Roger, que precisamente trabaja en oficina de abogados y tienen su área de investigaciones. Estoy viendo también a Caro desde la ciudad de Bogotá, en la cual también es investigadores de la defensa, entonces también debe conocer todo este manejo, tanto normativo como el teórico.
Este artículo me gusta mucho colocarlo, es el artículo 115 de nuestro Código de Procedimiento Penal colombiano, el sistema penal oral acusatorio, porque precisamente nos habla un poquitico de esa moral, de esos valores que debemos de tener aparte en la vida, también lo tenemos que tener en la labor de investigador, ¿cierto? Y precisamente dice que todas nuestras actuaciones que hagamos en el lugar de los hechos o por fuera de él, cuando estemos laborando, pues debemos de hacerlo de una manera objetiva y transparente. Y claro, siempre ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de la Constitución y la ley. Inclusive de ahí se desprende lo que es, por ejemplo, los requisitos de la validez de la cadena de custodia, en los cuales nos habla de la autenticidad y de la legalidad. Y entonces, esas mismas pesquisas en el lugar de los hechos, nosotros lo llamamos, como les decía al principio, inspección del lugar de los hechos, enmarcado, dispuesto en el artículo 213 del Código de Procedimiento Penal colombiano, donde dispone que inmediatamente se tenga conocimiento de la comisión de un hecho que pueda constituir un delito, y aquí voy a hacer un paréntesis. Nosotros también tenemos una normativa respecto al acto urgente. El acto urgente en Colombia son las inspecciones a cadáver, la inspección al lugar, las entrevistas y los interrogatorios. El solo hecho, hablando del homicidio, que se conozca que hay una persona muerta, no necesitamos ninguna orden de nadie, solamente el hecho, el conocer esa noticia criminal hace que nosotros inmediatamente, como tenemos el conocimiento de la comisión y que es un delito, pues una persona fallecida, ese mismo servidor se debe trasladar al lugar de los hechos a varias cosas. Inicialmente lo debemos de examinar, precisamente es esa inspección minuciosa y completa y metódica. Cuando nos habla de minucia, pues nos habla de mucho cuidado, completa, es que es todo el lugar de los hechos, y más adelante le voy a hablar sobre cómo se caracteriza ese lugar de los hechos, inclusive según su naturaleza, y metódicamente, pues utilizando las ciencias auxiliares del derecho penal y de la criminalística, y con una serie de procesos que van de la mano y van cronológicamente. Mire que precisamente para esto tiene ese fin el poder descubrir, identificar, recoger y embalar de acuerdo a los procedimientos técnicos establecidos en nuestros manuales de criminalística. Yo sé que en muchos países cuentan con esos manuales de criminalística, manuales de policía judicial, manuales de cadena de custodia, guías de manejo del lugar de los hechos. Entonces, todo eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana, pero sí precisamente hay cosas que quedan vacíos en esta ley o quedan vacíos en los protocolos. Entonces, de manera acertada y respetando siempre la ley, podemos hacer una serie de procedimientos que los debemos de explicar en nuestros formatos de policía judicial. Todas esas evidencias precisamente que tiendan a demostrar la realidad del hecho. Ahí hago otro paréntesis, por ejemplo, porque si inicialmente en la información inicial nos dicen que eso es un suicidio, nosotros vamos con la convicción que vamos a ir a procesar una escena con un cadáver que la manera fue el suicidio, y llegamos al lugar de los hechos y empezamos a observar una serie de condiciones del lugar de los hechos y del cadáver donde de pronto podemos determinar eso no fue un suicidio, ¿cierto? Entonces, precisamente esas evidencias nos van a mostrar que no es un suicidio y no lo vamos a procesar como suicidio. Así la información no hubiera llegado errada, pues precisamente estamos en la capacidad de nosotros como investigadores criminalísticos de poder determinar la manera de la muerte. Recuerden que cuando hablamos de la manera de la muerte estamos hablando de muertes homicidio, accidentales, suicidio, algunas muertes naturales que de pronto los médicos no lo van a certificar porque la persona se cayó, porque tiene alguna condición de duda respecto a la legalización de la muerte, entonces nosotros también la procesamos. Y también, pues en estos días he tenido una serie de muertes que me han dejado sorprendido, y entonces verdaderamente respecto a la manera y a la causa de la muerte nos toca colocar muerte
por establecer y su causa pues no la podemos determinar. Ya entra un examen que se llama la necropsia a poder determinar qué fue lo que verdaderamente pasó con esa persona, cómo fue que murió. También esos elementos nos ayudan, aparte que nos ayudan a demostrar la realidad del hecho, también nos pueden ayudar mucho a señalar el autor o partícipes del mismo. También nos habla que en lugar de la inspección y cada evidencia descubiertas antes de ser recogidas, entonces se fijarán mediante fotografía o video o cualquier otro medio técnico. Ahí nos dejan pues la tecnología abierta para un futuro y se levantará el respectivo plano. O sea, se deberá hacer la topografía respectiva. Recuerden que Selvacacia tiene estos cursos de topografía forense, donde allí les van a explicar precisamente todo lo que tiene la topografía forense. También nos dice precisamente que ahora le está hablando y lo dice en la parte de arriba, pues precisamente que todo se debe hacer de acuerdo a los procedimientos técnicos establecidos en los manuales de criminalística. Pues aquí vuelve y nos hace inferencia y nos dice que la Fiscalía aquí en Colombia dispondrá de protocolos previamente elaborados que serán de riguroso cumplimiento en el desarrollo de toda la actividad investigativa regulada en toda esta sección de nuestro código. Inclusive que de todas las diligencias se deben de levantar unas actas. Esas actas en Colombia nosotros manejamos lo que se llaman los FPJs, los formatos de policía judicial. En México eso ya se llaman los IPHs, los informes policiales homologados. Esa es la manera de comunicación escrita entre varias personas. Por ejemplo, lo principal es poderse comunicar el investigador con el señor fiscal. Pero, por ejemplo, cuando estamos hablando del primer responsable, estamos hablando de que el primer responsable, que en Colombia casi siempre es la Policía Nacional, bajo el formato FPJ4, pues se está comunicando es con el Policía Judicial. O cuando mandamos o enviamos una solicitud a un centro asistencial para que nos den o nos aporten la historia clínica, está hablando el Policía Judicial con ese centro asistencial. O cuando estamos solicitando una cámara de seguridad, está hablando la Policía Judicial con esa empresa privada. Entonces, de eso trata los formatos de policía judicial. Yo escondo por aquí una cosita que la tengo por aquí y no me baja. Aquí. Y no puedo dejar aparte también ese artículo que nos habla de las inspecciones en lugar diferente del hecho. Cuando nosotros clasificamos el lugar de los hechos según su naturaleza, pues lo clasificamos lugar de los hechos primarios o secundarios. Precisamente son esos lugares donde verdaderamente no fue el lugar de los hechos, sino que hay elementos que de pronto nos van a decir que es otro lugar o es un lugar secundario. Entonces, precisamente la ley dice que la inspección de cualquier otro lugar diferente al del hecho. ¿Para qué? También tiene el mismo fin. ¿El mismo fin cuál es? Descubrir elementos o evidencias, como lo llamamos en varios países, probatorios, útiles para la investigación y se realizará precisamente conforme a todas las reglas señaladas en nuestra ley. El marco teórico, pues verdaderamente lo que vamos a poder departir con ustedes hoy, teniendo en cuenta que la criminalística es ese conjunto de ciencias aplicadas en la investigación criminal que garantiza la búsqueda y análisis de las evidencias en desarrollo de las hipótesis planteadas por los investigadores. Porque resulta que cuando uno llega al lugar de los hechos, aparte de que usted se va a encontrar con el primer responsable, después de hablar o entrevistar al primer responsable, pues tenemos el deber de la comisión judicial, que aquí en Colombia nos reunimos. La comisión judicial, al menos aquí en Medellín, son 3 investigadores, los cuales 2 hacen de la labor técnica, que son los que conforman el laboratorio técnico, y el investigador, que es el líder de la diligencia. Nos reunimos a poder determinar al menos
las hipótesis de la manera y la causa de esa investigación, hablando más que todo del homicidio, sin dejar aparte, muy importante, súper importante, poder determinar el móvil de lo que sucedió. Pero muchachos, que esto no me quiere pasar, no me quiere pasar la diapositiva, la lámina. Ahora sí, lo veo, sí, ahí vamos. No sobra decirle entonces que el lugar de los hechos es todo espacio abierto, cerrado, móvil o mixto, donde se cometió un presunto delito, incluyendo los alrededores y las áreas adyacentes, las rutas de escape y lugares relacionados. Y para la actualidad también se puede ser el ciberespacio. Claro, ahora estamos con esto de la internet. La criminalística de campo, pues no sobra decirle que es esa disciplina científica de la criminalística general que aplica los conocimientos, métodos y técnicas con el objeto de proteger, observar y fijar el lugar de los hechos para así poder recolectar, suministrar las evidencias de prueba asociadas al hecho y llevarlos o remitirlos al laboratorio de criminalística según el elemento que queremos. Pues precisamente ese lugar de los hechos es el lugar donde más se acopia elementos probatorios, por eso es que es muy importante, y por eso cuando ya se está procesando, pues lo que uno busca verdaderamente cuando encuentra un elemento es poder tener esa convicción de ese vínculo que tiene ese elemento con ese lugar de los hechos y sus posibles autores. Ahí es donde entra el principio de Edmond Locard, cuando nos habla del intercambio o la transferencia. Pues entre estas criminalísticas nos habla de que casi siempre el victimario se lleva algo del lugar de los hechos y deja algo en el lugar de los hechos. Y eso es lo que tenemos que hacer para poder descubrirlo. Ya les había pues hablado de esa clasificación. Sin dejar aparte, pues que estamos hablando de las pesquisas en ese lugar de los hechos, entonces es muy importante determinar, al menos para Colombia, nuestro Código Penal, el artículo 175, que precisamente para ese código pues se entiende como evidencias, tengo que hablar de evidencias a nivel internacional, que es todo objeto, huella o rastro y puede tener el origen físico, químico, biológico, electrónico, perceptible a través de los sentidos y que es útil para demostrar la hipótesis que queremos mostrar. Cuando tenemos algún elemento que no se perciba a través de los sentidos, y quiero hacer un paréntesis respecto a que estos días estuve en una capacitación sobre evidencia biológica y entonces hablábamos de la evidencia traza y el expositor tenía una definición sobre evidencia traza respecto a que él decía que la evidencia traza es la que no se percibe a través de los sentidos. Entonces yo con la persona que estaba recibiendo la capacitación decía, pues yo no estoy de acuerdo con esa definición, porque es que para mí, por ejemplo, la evidencia traza, tendríamos que hablar mucho de ella, es de pronto la que no se percibe, pero a raíz del sentido de la vista. Porque yo no puedo estar viendo una evidencia, pero sí la puedo estar oliendo como tal, puedo estar oliendo algo. Entonces, eso es el sentido del olfato. Entonces, para mí está como mal configurado, mal conceptualizada la evidencia traza respecto a eso, ¿cierto? Pero bueno, eso son cosas y locuras que yo me meto en la cabeza. También tenemos entonces lo que son huellas, rastros, manchas, residuos, vestigios y similares dejados por la ejecución de la actividad delictiva. Es aquí, cuando los literales A, B o C, donde cuando estamos en el lugar de los hechos podemos determinar, si podemos determinar cuál fue el móvil con toda la información que tenemos, pues vamos a saber qué es lo que vamos a hacer, esa pesquisa en ese lugar del suceso, qué es lo que vamos a buscar.
Ejemplo, hablando de la parte biológica, pues si tenemos que el móvil, el fallecimiento de esa persona sucedió después de que la accedieron carnalmente o la violaron, pues es muy normal que vamos a buscar qué. Si vamos a buscar de nuevo de los hechos, vamos a buscar fluidos como tal, eso es la parte biológica. Podemos buscar también huellas dactilares y según como la hubiera matado, si hubiera sido con un arma blanca, un arma de fuego o la ahorcó, pues vamos a buscar ya en el cadáver una serie también de elementos característicos. Como ve, también tenemos entonces armas, instrumentos, objetos y cualquier otro medio utilizado para la misma ejecución delictiva. Y tenemos en C dinero, bienes y otros efectos provenientes de esa actividad delictiva. Por ejemplo, cuando estamos hablando del secuestro, de la extorsión, del narcotráfico, donde muchas veces, por ejemplo, nos dicen que el ahora occiso o el cadáver se dedicaba, por ejemplo, al narcotráfico, que era la persona que vendía esos estupefacientes en la calle. Entonces va a tener dinero y vamos a saber que ese dinero es producto de esa actividad, pues no lo vamos a llevar como elemento material probatorio. El literal nos habla de esos elementos materiales descubiertos, recogidos y asegurados en el desarrollo de la diligencia investigativa, también de una diligencia que se llama de registro y allanamiento o de inspección corporal y registro personal. En la E tenemos los documentos de toda índole hallados en la diligencia de inspección o que haya sido entregado voluntariamente porque los tenía en su poder. Ahí les coloco un ejemplo, el mismo ejemplo de la persona muerta que se dedicaba a la actividad del narcotráfico. Muchas veces ellos tienen unos cuadernos o unas libretas, por ejemplo, donde tienen anotado una serie de cuentas o una estadística de pronto de qué les llevaron para vender o lo que han vendido o a quién les están dando crédito para la compra de estos pacientes. Como F tenemos los elementos materiales mediante la grabación, filmación, fotografía, video o cualquier otro medio avanzado como cámaras de vigilancia, tanto en recintos cerrados como en recintos abiertos. Les cuento que en la ciudad de Medellín, donde yo me encuentro en Colombia, esta ciudad tiene aproximadamente cámaras para buscar placas de vehículos, son más o menos 4.000 y cámaras de lo que llamamos el centro de emergencias y seguridad son aproximadamente unas 1.000 cámaras, entonces verdaderamente cámaras por toda la ciudad, aparte de todas las cámaras privadas que existen en establecimientos comerciales o en unidades residenciales. Permítame que esto se demore un poquitico para pasar. Esto no lo han terminado como inventar. ¿Qué podemos probar con las evidencias? Es precisamente cuando estamos hablando de la indagación, entonces podemos probar que se cometió un delito, aportar indicios al investigador, precisamente que lo lleve al segundo ítem de la investigación, que es poder buscar al autor o partícipe de ese delito, precisamente ese victimario. Es un elemento decisivo para determinar la responsabilidad o inocencia de esa persona investigada. Podemos también probar o respaldar la hipótesis que queremos probar. Es para poder corroborar otra evidencia. Recuerden que, por ejemplo, el medio probatorio de entrevista es el medio probatorio que nos lleva a otros medios probatorios para poder enrutar la investigación. También nos sirve para confirmar o desmentir las declaraciones de testigos o de sospechosos, como también llevar y principalmente con una teoría del caso al convencimiento del juez de la realidad del hecho. Estos son rótulos y registros de continuidad de cadena de custodia, pero que se los les comento ahorita después de que hayamos recolectamos y embalamos una evidencia, pues tenemos que someterlo a cadena de custodia
bajo formatos de policía judicial, que estos son. Vamos a hablar un poquitico de lo que es la observación, análisis y valoración del lugar de los hechos. Existe la posibilidad, inclusive está en el formato de primer responsable, de que para nosotros es el 4, de que el primer responsable nos pueda entregar un elemento material probatorio en varias circunstancias. Porque, por ejemplo, a él se lo entregaron. Porque, por ejemplo, lo tuvo que recoger del lugar de los hechos porque tenía peligro de que se perdiera. Ellos tienen unas labores muy específicas, que es verificar que si hay un delito. Después de verificarlo, ellos tienen que analizar cómo colocar el acordonamiento, y después de colocar el acordonamiento es custodiar el lugar de los hechos. Y como les dije, si ellos están viendo que hay un elemento que está en peligro por cualquier circunstancia, inclusive el medio ambiente por la lluvia, pues está en la capacidad de poder recoger ese elemento y entregárselo a los investigadores o a la comisión judicial que llega a los de los hechos como elemento material probatorio. Otro es analizar y valorar la protección del lugar. Hablando de la protección, voy a ver si la tengo aquí más adelantico. Sí, entonces enseguida le cuento cómo dicen nuestros protocolos que debe de ser la protección de ese lugar. Ya les había dicho pues que precisamente una de las funciones del responsable es proteger ese lugar de los hechos. Entonces yo creo que se las voy a contar de una vez. Ahí está de tomar la teoría, pero dice que el primer responsable como mínimo deberá de realizar 3 acordonamientos. Los acordonamientos son de primer nivel, de segundo nivel y de tercer nivel. Cada nivel tiene un nombre. El primer nivel se llama de afectación. El de afectación precisamente a eso que se realizó, a ese delito que cometieron. O sea que es donde están las evidencias. Ahí debe de realizar el primer acordonamiento y no debe de estar nadie más. El segundo nivel, que es el nivel de incidencia, precisamente es un nivel donde el primer responsable debe custodiar desde ese nivel, y cuando la comisión judicial llega al lugar de los hechos es donde debe colocar los materiales de criminalística, debe colocar si no, hay, algunos de nosotros llevamos agua porque nos da mucha sed, colocar nuestras cosas de agua ahí, donde se debe hacer la reunión, primer responsable con la comisión judicial. Ese es el nivel segundo. Y el tercer nivel se llama el nivel de seguridad, que ya es el nivel donde se hacen los curiosos como tal o los periodistas. Eso es el deber ser, pero la realidad es otra respecto a que verdaderamente el primer responsable solamente realiza un solo acordonamiento, pero que cuando la comisión judicial llega al lugar de los hechos, tiene ese deber de poder determinar si con ese acordonamiento se tiene, porque de pronto hace un acordonamiento muy cerca a los elementos y verdaderamente corren peligro tanto los elementos como la comisión judicial teniendo a los curiosos tan cerca. Entonces yo casi siempre amplío el acordonamiento. No le digo a ellos que me hagan los otros 2 porque se vuelve muy dispendioso con la comunidad o con los curiosos, pero sí le digo que me hagan el favor que me lo amplíen y me lo corran un poquitico más. Y si hay que cerrar una vía pública vehicular, pues hay que cerrarla. Qué pena con las personas que están en los vehículos, que llevan para sus casas o para cualquier lugar, pero es que prima el lugar de los hechos. Después de haber hecho eso, entonces nosotros debemos de colocarnos en un punto específico a analizar
lo que es la parte técnica o el laboratorio técnico, porque el investigador verdaderamente está haciendo otras labores investigativas, sobre todo en búsqueda de testigos. En la parte técnica, se parar en un punto específico, analizar si es factible entrar por esa coordenada geográfica. Me explico, si vamos a entrar de sur a norte, de norte a sur, de oriente a occidente, de occidente a oriente, si vamos a entrar, ¿a qué? Debemos de entrar realizando métodos de búsqueda de evidencias. Sin antes, el que está haciendo el rol de fotógrafo ha hecho lo que llamamos una claqueta. Una claqueta es un formato de policía judicial donde está la información referente a el número único noticia criminal, la fecha y la hora de inicio de la diligencia. El señor fiscal que está dirigiendo esa diligencia desde su oficina, porque nos está controlando y dirigiendo y coordinando la diligencia, pero desde allá. ¿En qué sentido? En que nosotros le debemos de entregar a él todas las diligencias, toda la carpeta. Dice la dirección del lugar de los hechos y después dice cuál es el funcionario que está haciendo el rol de fotógrafo. A esa claqueta se le toma una fotografía, no sé si la tengo por aquí, no la tengo por aquí. Se le toma una fotografía y se abre el espacio de la cámara. De la cámara ya tiene un espacio dentro de toda esa memoria. Se abre y cuando se termina toda diligencia, ya se coloca la fecha y la hora de finalización de la diligencia. Se le toma una foto y ahí es donde cierra uno el espacio en la cámara. Eso pues ahí entre paréntesis. Entonces, después de haber tomado la foto de la claqueta, se debe tomar la fotografía de cómo encuentra el lugar de los hechos. Y mucho más fotografías, y les recuerdo que todos estos cursos los tenemos en nuestro instituto, CFACACIA, en fotografía avanzada, en fotografía aplicada y en fotografía forense. Hablando un poquitico de los métodos de búsqueda, pues tenemos métodos de búsqueda que se llaman de círculos concéntricos o espiral. Pues eso dicen que es más ajustable o verificable lo que sea en sitios grandes o en sitios cerrados. Yo verdaderamente lo aplico solamente cuando encuentro un lugar de los hechos que es redondo. De resto, yo la mayoría de las veces aplico este método. Este método se llama por franjas. Es un método que consiste en barrer visualmente de metro a metro, sea el piso, el techo o las paredes. A medida, recuerden que a medida que uno va encontrando, va numerando. Este se llama por zonas y aparte de que vamos a dividir la zona con números, pues a esa zona también hay que darle otro método de búsqueda en búsqueda de esos elementos o esas evidencias. Es el método radial, precisamente es útil para cuando hay epicentros de artefactos explosivos. Ya les había hablado pues entonces un poquitico de la fotografía y que tenemos otra serie de cursos respecto a esta fotografía con CFACACIA. Pero entonces yo voy a abrir este otro documento. ¡Hey, Duri! No me diga que ya terminamos tan rápido. Este tiempo se va volando. No, doctor, no, para nada. Simplemente entré porque ya le había llegado al final, pero usted dijo que iba a compartir algo más. Simplemente Sí, me estoy deja aquí para compartir un acompañarlo. momentico algo Claro, claro. respecto a hablar un poquitico más de elementos, porque ahora los dijimos muy general, pero verdaderamente la búsqueda, permítame por aquí yo comparto este otro documentico, que precisamente es nuestro protocolo de policía judicial en Colombia. Eso lo pueden encontrar en internet, en la página de la Fiscalía General de la Nación en Colombia. Pues no lo veo
restringido, porque si está en la página de la fiscalía o si está en internet, pues es porque es público. Más, por ejemplo, no es público el libro mío, ese sí es imposible meterlo por internet. Entonces aquí les voy a mostrar, inclusive esto tiene que ver también con cadena de custodia respecto a los elementos. De igual manera pueden ir escribiendo en el chat quien tenga alguna duda para que vayan haciendo sus preguntas y Y al por final aquí queda unos de 3 la... minuticos y yo ya le termino para que vamos No a se los... preocupe, no se preocupe, doctor. Simplemente para que ellos vayan haciendo sus preguntas, porque una vez que terminen sus preguntas, vamos finalizando. Bueno, este es un documento que yo quería que vieran, por ejemplo, que se llama la tabla de anexo de las evidencias. Por ejemplo, cuando me hablan de armas de fuego, ¿cierto? Cuando me hablan de armas de fuego, aquí tenemos los ítems, cómo es la recolección y el embalaje, qué se le solicita a ese elemento y cuál es el área de destino, inclusive algunas observaciones, porque como les dije al principio, uno cuando está en lugar de los hechos, pues es muy importante determinar el móvil de lo que pasó para poder saber qué es lo que va a buscar. Aquí, por ejemplo, tenemos otro ítem que tiene que ver con proyectiles, postas y perdigones y vainillas. Estamos hablando nuevamente de armas de fuego. Estamos hablando también de residuos de disparo, armas cortantes, punzantes, cortopunzantes y cortocontundentes. Hablamos de prendas de vestir. Recuerden que estamos en la pesquisa de ese lugar de los hechos. Si tenemos evidencias para análisis de pinturas, nos dice todo lo que tenemos que hacer, sustancias combustibles y residuos de incendio. En esto me tocó penosamente en estos días procesar una muerte de 2 niños respecto a un incendio, y hasta ahí les puedo decir, pero es penoso la muerte de un niño, una niña de 2 años y un niño de 11. Fue muy penoso, no deja de ser penoso. Así le digan a uno que uno casi ya no tiene corazón, pero siempre sufre uno de una tristeza. Cuando nos habla de muestras de sangre, vea, respecto a la biología, cuando nos habla de precisamente esa búsqueda de recolección de sangre oculta, pues ya debemos de utilizar otras sustancias para poder buscar esa evidencia traza. Cuando nos habla de muestras de semen, saliva, material piloso, fibroso, muestras para el análisis entomológico, también nos habla nuestro protocolo, nuestra guía, documentos, ya los habíamos nombrado, estupefacientes, lo que son sustancias vegetales controladas o líquidas, medicamentos, cuando tenemos suicidios por medicamentos o porque se descuidaron en algún alimento, bebida, una sustancia tóxica. Fragmentos de vidrio, por ahí con agentes de tránsito. Lo que es hidrocarburos, pelos, plumas, sangre, huesos, tejidos varios. Y en fin, todas estas cosas que verdaderamente se busca en la pesquisa de ese lugar de los hechos.